En nuestro país, más de 3.000 personas tienen hemofilia y se calcula que alrededor de 6,9 millones de personas padecen un trastorno de la coagulación en todo el mundo, de las que un 75% lo ignora aproximadamente. Para saber cuáles son las necesidades de esos pacientes y cómo avanzan los tratamientos, tenemos hoy en el plató a Daniel Aníbal García, presidente de la Federación Española de Hemofilia, FEDEMO, y a Víctor Jiménez, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean en el campo de la hemofilia? Bueno, pues en nuestro país lo que es el abordaje terapéutico, pues tenemos un nivel muy bueno y comparable a cualquier país europeo, el doctor Jiménez lo sabe muy bien. Nuestros retos son los retos más organizativos, más de estructura, pues vemos cómo hay muchas diferencias entre comunidades autónomas, hay problemas de derivación, o sea, nuestros retos son más retos ya de estructura del sistema que de acceso a fármacos actualmente. Luego viene un futuro de nuevos fármacos y también tendremos que luchar lógicamente por el acceso a los nuevos fármacos, a las nuevas tecnologías, pero a día de hoy nuestros retos son retos más organizativos, estructurales. Gracias a los grandes hematólogos que tenemos, lo que es el abordaje médico está prácticamente conseguido y totalmente comparado a cualquier país europeo. Desde el punto médico, desde luego, los retos que nos planteamos son en el día a día. Tenemos retos de manejo de pacientes, como bien ha dicho Daniel, probablemente a nivel ya desde el punto de vista del paciente pueda existir, como él comentaba, este tipo de diferente atención en diferentes centros, pero ya focalizándolo en el día a día nuestros grandes retos pasan pues, bueno, pues, por mantener en nuestros niños esquemas de profilaxis, por evitar o saber manejar la mayor complicación que tenemos el desarrollo de inhibidores, y probablemente el futuro de la hemofilia yo creo que está cambiando de forma radical. Nosotros hemos dado un gran cambio en los últimos 30 años, hemos pasado de pacientes con artropatías muy graves a una población de niños que prácticamente tiene una calidad de vida y una esperanza de vida similar a la población normal. Yo creo que el futuro aún es más prometedor, sobre todo desde el punto de vista terapéutico, pues con un abordaje con diferentes nuevos fármacos, diferentes vías de tratamiento. Yo creo que lo que hace ahora mismo es posicionarnos en una situación muy buena, comparable al resto de los países de Europa, y que probablemente en un futuro pues, podamos estar inclusive dando un paso más allá en el tratamiento de nuestros pacientes. Recientemente se celebraba el Día de la Hemofilia y desde FEDEMO se pedía acceso a las terapias más eficaces de la profilaxis. ¿Cuál es la situación actual? Pues bueno, como ha dicho el doctor Jiménez, en los niños prácticamente el 100% de ellos tienen acceso al tratamiento profiláctico, que es como el estándar de oro del tratamiento de la hemofilia. El problema que detectamos es que en los pacientes adultos no hay este acceso, al menos este acceso pleno a la profilaxis. Y nosotros también pedimos que esta profilaxis para todos sea una profilaxis personalizada o consensuada. También pedimos que sea adaptada el esquema de profilaxis o el esquema terapéutico al ritmo de vida, al estilo de vida de los pacientes. Esto es nuestra gran indicación, que los pacientes adultos tengan acceso a este tipo de tratamiento, que además es una recomendación europea, pero siempre también pedimos que sea consensuado y adaptado al estilo de vida del paciente. No es igual un niño siempre impredecible que un paciente adulto con vida sedentaria, que sí es más fácil adaptar el esquema a su estilo de vida. Y aquí creo que España es un país puntero en estas maneras de adaptar lo que es el tratamiento a la vida de la persona y no al revés. Probablemente yo opino muy similar a él, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando es, los niños son impredecibles en cuanto a su manera de comportarse, de vivir. Un niño no sabemos lo que va a hacer en un momento determinado, pero en cambio según de alguna manera se va incorporando a la sociedad, va creciendo, va siendo ya adolescente, que es otro gran problema la adolescencia por el tema de adherencia. La rebeldía típica de la adolescencia nos complica mucho ver hasta las terapias, pero bueno, estamos trabajando muy duro en ello. Y el adulto, pues como bien decía Daniel, es importantísimo adaptarlo. No es lo mismo un adulto que durante la semana tiene una gran actividad física por su trabajo y el fin de semana tiene un fin de semana relajado o sedentario, que el paciente que hace todo lo contrario. Durante la semana tiene un ritmo de vida tranquilo y es el fin de semana cuando aprovecha pues, para socializarse, para hacer actividades fuera de la casa. Con lo cual lo que tenemos es que diseñar de alguna manera cada uno de los tratamientos, conocer cuál es el estilo de vida, cuáles son las condiciones económicas y sociales de ese paciente e ir adaptando el tratamiento a cada uno de esos puntos. Se está trabajando mucho en ello, probablemente de una manera no tan rápida como quisiéramos, pero yo creo que es el futuro, intentar buscar para cada uno que no un mismo tratamiento valga para todos, sino que cada paciente tenga lo que se llama una medicina de precisión, una medicina en la cual seamos capaces de precisar cuáles son las necesidades en función del estilo de vida de los pacientes. Se habla mucho de la inequidad entre comunidades autónomas, incluso entre hospitales de una misma región. ¿Tenéis notificaciones de estas diferencias entre comunidades autónomas desde FEDEMO? Pues sí, además datos públicos oficiales del Ministerio de Sanidad demuestran cómo
las inequidades son muy importantes. Así, por ejemplo, la comunidad que más consume por habitante triplica el consumo de fármacos a la que menos consume por habitante, y entendemos que esas diferencias no solo son justificables por práctica clínica, sino que hay una diferencia estructural y algo de base que subyace para esas diferencias de consumos. Así hay comunidades que tienen acceso prácticamente pleno a terapias recombinantes, mientras que en otras es un acceso marginal. Vemos que hay inequidades y también existe la inequidad del tratamiento. No todos los centros tienen el mismo expertise y vemos como algunas comunidades autónomas es muy complicado que deriven pacientes a los centros de referencia o centros de gran expertise, y eso es la gran reivindicación. No pedimos que en todo haya de todo, sino que los pacientes puedan ir al centro que deben ir. Esta es una gran causa de inequidad, el diferente acceso al tratamiento y a los especialistas con gran expertise en el mundo de la hemofilia. De hecho, habéis pedido una red de apoyo a nivel nacional. ¿Cómo es la situación también respecto a los centros de referencia? Yo creo que estamos en un momento ideal, y la verdad que la pregunta no puede ser más oportuna. Desde el Ministerio de Sanidad se han diseñado ya los criterios para acceder a estos centros, servicios o unidades de referencia, los denominados TESUR, y ahora mismo pues nos podemos congratular de que la cosa ha cambiado, de que nuestras autoridades de alguna manera han visto la necesidad y estamos trabajando en ello. Las diferentes comunidades autónomas están empezando a trabajar en esto, y probablemente en un futuro cercano podamos decir que hemos conseguido de alguna manera las reivindicaciones de los pacientes, que puedan ser atendidos en centros de referencia en diferentes niveles, en el sentido de que el paciente puede tener para necesidades básicas un centro de tratamiento, que hay muchos y muy buenos en España, y que para determinadas complicaciones, patologías más complejas o problemas que necesitan un abordaje, como bien decía, a ver, un expertise o sobre todo una experiencia a lo largo del tiempo, puedan acceder a estos centros. Yo creo que sigo siendo optimista, y en ese sentido yo creo que podemos estar muy tranquilos, y seguramente en los próximos meses o el próximo año o muy cercano además podamos estar ya con toda la red diseñada y los pacientes puedan tener esta oportunidad de acceder a los grandes centros como el nuestro, como otros centros que hay en España de la misma calidad y de la misma política de tratamiento integral de los pacientes. Por lo tanto, buenas noticias. Sí, muy buenas noticias y muy recientes además. Respecto a los nuevos tratamientos, parece que el futuro pasa por espaciar, ¿no?, las infusiones. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues si decíamos antes que el tratamiento, digamos, más importante, o digamos nuestro objetivo fundamental en nuestros pacientes es prevenir que aparezcan complicaciones derivadas de la enfermedad, es decir, lo que llamamos una profilaxis, es decir, la administración del tratamiento sustitutivo varias veces en semana, con el objeto de mantener unos niveles en sangre suficientes de proteína que evite las complicaciones hemorrágicas. Eso, por suerte, y como hemos comentado previamente, eso ya está conseguido, es decir, España está al mismo nivel que nuestros países del entorno europeo en cuanto a esquemas de profilaxis. Si bien es cierto, una de las limitaciones es que tenemos que administrar de forma intravenosa a nuestros pacientes de manera repetida a lo largo de la semana varias administraciones. Por lo tanto, lo que se ha intentado de alguna manera es buscar adelantar un paso más allá para intentar separar esas administraciones, es decir, que tengan menos necesidad de recibir tratamiento. Se está trabajando por parte de las grandes compañías farmacéuticas en modificar los tratamientos, modificar las proteínas, añadiéndole una serie de sustancias o de componentes que lo que hacen es que duren más tiempo en el plasma, con lo cual conseguimos que necesitemos menos administraciones para conseguir el mismo objetivo. Y un segundo avance, que probablemente será el segundo escalón, fundamentalmente localizado en nuestro gran problema, como te he dicho, que eran los inhibidores, pero que probablemente podamos expandirlo a otros muchos pacientes, es la administración de tratamientos que se han dado en llamar tratamientos no sustitutivos, es decir, no poner la proteína que falta, sino buscar vías alternativas dentro de la coagulación, porque la hemofilia no deja de ser un problema de la coagulación, que permitan, de alguna manera, hacer el mismo mecanismo que la proteína deficiente, y además con varios avances como pueden ser administraciones semanales o quincenales o inclusive mensuales, y además por vías alternativas como puede ser la subcutánea, que es mucho más cómoda, mucho más accesible que la vía intravenosa. Por lo tanto, yo creo que en unos años tendremos un cambio muy importante en la terapia, y probablemente conseguiremos no solo mejorar ya lo que hemos conseguido, sino además dar un paso hacia adelante en el tratamiento de nuestros pacientes. Volviendo a los temas, a los tratamientos que tenemos hoy en día encima de la mesa, ¿cómo se puede mejorar la adherencia?
Pues nosotros creemos que es muy importante un abordaje multidisciplinar y de 360 sobre la adherencia. El papel del profesional sanitario, médico y enfermería son básicos en concienciar y en hacer el seguimiento al paciente. El farmacéutico hospitalario tiene que estar también muy implicado, seguir al paciente, y luego está una labor que hacemos nosotros como entidad de pacientes, que es la labor más de apoyo psicosocial, con psicología, con trabajadores sociales, dando al paciente aquellas herramientas del día a día que le facilitan ser adherente. No olvidemos que la administración es intravenosa, en muchos casos cada 48 horas, por lo tanto es una auténtica carga en el día a día de los pacientes. Lo que estamos facilitando es a los pacientes que esta carga sea menor. Cosas muy sencillas como recordatorios en móvil, o cosas más complicadas como que se les pueda entregar el medicamento en la casa, pero bueno, no podemos olvidar que cualquier estrategia debe ser 360 y sobre todo, y es básico, la labor del médico hematólogo y de enfermería de los hospitales en el seguimiento al paciente, y también en hacerles partícipes de la necesidad de seguir tratamiento, y también hacerles partícipes de que esos tratamientos son tratamientos costosos y complicados, y que la adherencia es imprescindible para que realmente sea coste efectivo esos tratamientos, porque de nada sirve, o así lo creo yo, doctor Jiménez, un paciente que haya estado toda la vida muy bien seguido en una profilaxis y que luego por una falta de adherencia todo lo que hemos conseguido de un salto articular fenomenal se pierda en unos pocos meses de mala adherencia, y es lo que tenemos que hacer entre todos, que al paciente también hacerle el awareness de que tiene que seguir siendo adherente. Yo creo que es vital la adherencia, es decir, casi todas las patologías, ¿no? La adherencia al tratamiento es fundamental para un buen control de la enfermedad, y uno de los ejemplos es, desde luego, los problemas con coagulopatía, los pacientes con hemofilia, porque, como bien he explicado, nuestro objetivo es prevenir la aparición de complicaciones hemorrágicas. Eso ha requerido un esfuerzo por parte de los pacientes, las familias, todos los niños, las madres, los padres, los que cuidan diariamente al niño, de las asociaciones de pacientes, de la farmacia del hospital y de los equipos clínicos. Un gran esfuerzo en el diagnóstico, en el manejo, en optimizar la terapia. Si eso posteriormente, por muchas veces condicionado por la adolescencia, o por algunas veces rebeldía, otras veces inclusive en adultos en los cuales no son conscientes, todo lo que hemos ganado durante mucho tiempo lo podemos perder fácilmente en un corto periodo de tiempo, porque conseguimos un sangrado a nivel articular, una lesión articular de algo que nosotros hayamos conseguido de alguna manera llegar casi virgen hasta ese momento. Por lo tanto, es nuestro gran campo de batalla. Estamos trabajando muchísimo en ese campo y estamos intentando concienciar a los pacientes con unos equipos detrás que, como te digo, es multidisciplinar, en el que están implicados médicos, psicólogos, farmacéuticos, asociaciones, intentar de alguna manera arropar a los pacientes para que sean conscientes y de alguna manera detectar precozmente esa desviación y corregirla lo más pronto posible. Imagino que en todo esto, y bueno, sois buen ejemplo de ello, que os tenemos aquí representados en la misma mesa. Esa conjunción, digamos, entre paciente y especialista en la consulta es fundamental, ¿no?, a la hora también de orientar los tratamientos. Nosotros siempre entendemos que el tratamiento debe ser liderado por el médico especialista, en este caso el hematólogo. Lo que también solicitamos, y en la práctica se cumple, que sean tratamientos consensuados, que el paciente sea experto, conozca su patología y pueda plantear dudas, sugerencias, pero siempre entendimos que como tratamiento debe ser liderado por el especialista, por el hematólogo. Pero también, y eso es cierto, que los hematólogos en España son muy conocedores, también nos forman como pacientes y claro, nos dejan hablar también, porque ellos nos han formado previamente, y es una cosa que hay que agradecer, que nos traten de tú a tú, y en parte gracias a su labor de enseñanza, y nosotros a nuestra labor también de aprendizaje como pacientes. Básicamente, yo estoy de acuerdo en todos, es decir, hemos pasado de la medicina paternalista, en la cual el médico era el que de alguna manera no solo lideraba como tiene que ser las decisiones médicas, sino a veces también un poco iba más allá un poco en las decisiones personales de los pacientes. Y hoy en día hemos vuelto a una medicina en la cual las decisiones clínicas obviamente tienen que ser lideradas por un experto, tiene que ser el que recomiende, pero sí que discute con ellos. En este caso, como es la hemofilia, una enfermedad muy poco frecuente, los pacientes están organizados en asociaciones locales que luego se imbrincan dentro de lo que es una federación nacional, y la verdad que las relaciones de los centros, yo puedo hablar por el mío, pero puedo hablar en general por la mayoría de los centros en España, tienen una buena relación tanto con las locales y luego con la federación. Eso es muy importante porque nos ayuda en muchos aspectos, en los nuevos diagnósticos, cuando
pensemos que esta enfermedad tiene hasta un 30 o 40 y a veces en unos casos hasta el 50% de aparición de nuevo de la enfermedad, es decir, no hay antecedentes familiares, es una familia que de repente se encuentra con un niño con este problema. Entonces, ese shock inicial, nosotros como médicos y como clínicos estamos preparados y tenemos psicólogos, pero obviamente el compartir las experiencias con familias que tienen el mismo problema, desde luego es una ayuda, ¿no? Que vean realmente qué es en el día a día luego de estas patologías en el entorno. A la hora de trabajar en la adherencia con los adolescentes, muchas veces los médicos nos ven como esa persona que está al otro lado de la mesa, que intentamos ser lo más cercanos posibles, pero que muchas veces hay una barrera inevitable y ellos nos ayudan en ello. Es decir, hay infinidad de situaciones en las cuales estamos necesitados, tanto ellos y nosotros, para poder trabajar. Y el beneficio es con un único fin, ¿no? Que al final es el bienestar y el del paciente y que pueda abordar su enfermedad de la manera más adecuada. Pero yo creo que esta relación en estos momentos es óptima, es excelente y yo creo que la debemos mantener y seguro que la vamos a mantener y por lo tanto yo creo que no nos podemos más que congratular de la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Pues Dani Aníbal García, Víctor Jiménez, muchísimas gracias por haber estado. Seguiremos muy de cerca todo ese escenario prometedor que hay en el campo de la hemofilia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.